Vamos a utilizar excrementos de cerdo y agua para obtener gas gratis para siempre. Quédate hasta el final del vídeo y descubrirás cómo fabricar este dispositivo. Advertencia: la manipulación de gas es muy peligrosa. Hágalo siempre en una zona abierta y tenga cuidado con su entorno. Este es el esquema del dispositivo generador de gas. Tan solo utilizaremos un depósito de PVC, un grifo y rácores. Todo el sistema está diseñado para operar sin electricidad, utilizando únicamente procesos biológicos naturales. Vamos a utilizar un bidón de PVC de 150 litros, con tapa de cierre hermético. Marcaremos la zona donde haremos dos agujeros, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. El agujero de la parte superior debe estar lo más alto posible. Y el agujero de la parte inferior debe estar lo más bajo posible. Vamos a utilizar dos rácores pasamuros como este para enroscar los accesorios al bidón. Estos rácores tienen juntas de goma para una completa estanqueidad. Debemos poner uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Apretamos bien las tuercas. Ahora vamos a perforar un agujero para la válvula de liberación de presión. Esta válvula aguanta hasta 3 bares de presión. Si la presión del gas es demasiado alta, esta válvula evitará que el bidón explote, desalojando el excedente de presión. Aquí tenemos los elementos que vamos a utilizar para fabricar nuestro dispositivo. Este grifo servirá como válvula de drenaje de nuestro bidón. Ponemos teflón en la rosca del grifo para evitar fugas. Ahora prepararemos la válvula de acoplamiento rápido. También pondremos teflón en todas las roscas para evitar fugas de gas. Es muy importante prevenir fugas de gas para evitar accidentes. Con esta válvula de acoplamiento rápido, podremos conectar rápidamente la manguera de extracción de gas a nuestro bidón. Y aquí están preparadas las dos piezas que vamos a instalar en el bidón. En la parte superior fijamos la válvula de conexión rápida. Y en la parte inferior el grifo de drenaje de residuos lo ponemos inclinado hacia un lateral para poder conectar una manguera. Nuestro bidón está listo para funcionar. Colocamos la tapa y ya tenemos nuestro dispositivo terminado y listo para transportarlo a nuestra casa de campo. Ahora tenemos que encontrar algunos residuos orgánicos para llenar este bidón. El sustrato que vamos a utilizar son heces porcinas frescas, altamente ricas en compuestos orgánicos fácilmente degradables. Un solo cerdo puede generar más de 700 kilos de heces al año. Es el equivalente a 17 kilos de gas butano por cerdo al año.
lo que permitiría cocinar durante 70 a 100 horas, calentar 600 litros de agua o sustituir una bombona de butano. Y eso con un solo cerdo. Introducimos las heces en el bidón. Sí, huele muy mal. Lo que para algunos es un desecho, para nosotros es energía limpia. En algunas aldeas rurales de China, India y Nepal, los retretes están directamente conectados al biodigestor. Es decir, las heces humanas van directas al sistema para generar gas. El biogás que se produce se usa luego para cocinar la comida del día siguiente, cerrando un ciclo brutal de aprovechamiento. Solo llenamos hasta un 40 o 45% del bidón. Ahora añadimos un poco de agua al estiércol, creando una mezcla semilíquida llamada slurry que favorece la actividad bacteriana. Llenaremos aproximadamente el 45% del bidón con una mezcla del 75% de estiércol y un 25% de agua. Ahora vamos a conectar la válvula de drenaje con una manguera que conduce a un huerto. El residuo líquido restante, conocido como digestato, es rico en nutrientes y puede utilizarse como fertilizante agrícola, una vez madurado y tratado. Cerramos el bidón y nos aseguramos de que no habrá fugas de gas. Ahora dejamos fermentar el estiércol durante 2 semanas. Dentro del bidón, en un ambiente sin oxígeno, bacterias metanogénicas comienzan a degradar la materia orgánica. Esta fase tiene una duración variable, pero suele comenzar a producir gas entre los 3 y 7 días desde la carga inicial. El gas generado está compuesto principalmente de metano, dióxido de carbono y trazas de otros gases. El contenido de metano puede llegar hasta el 70%, lo que lo hace altamente combustible. Después de 2 semanas volvemos para comprobar el gas generado. Tenemos esta pequeña cocina de gas portátil. La conectamos al depósito mediante la válvula de conexión rápida. Se puede escuchar la salida de gas debido a la presión acumulada. Al grabar con la iluminación diurna apenas se pueden ver las llamas, porque es un fuego muy limpio. El gas generado es suficiente para hervir una cazuela con agua. Aquí se pueden ver mejor las llamas. La llama de color azulado es indicativa de una buena proporción de gas metano. Como vemos, el gas generado sirve perfectamente para cocinar. Ahora vamos a conectar un soplete. Como este soplete no tiene regulador, sale una gran cantidad de gas que genera una llama muy visible. No se os ocurra probar esto en interior. Siempre hay que tener mucho cuidado al manipular gas y fuego. Al transformar residuos ganaderos en energía útil, se reduce significativamente el impacto ambiental, se evita la emisión descontrolada de metano a la atmósfera y se cierra el ciclo de nutrientes de forma sostenible. Háganos saber en los comentarios si ha implementado este sistema con diferentes materiales orgánicos y sus resultados. Cuidemos la naturaleza y usemos energías renovables. Gracias por ver el video completo. Por favor, dele a like y deje un comentario si esta tecnología le ha parecido interesante. Y si quiere apoyar nuestros videos, puede hacerse miembro para disfrutar de ventajas y ayudar a que nuestro contenido crezca. Hasta el próximo video.